Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 22 de enero. Obviamente la situación creada por las cantidades, digamos, de epidemias que se están produciendo, ya sea dengue, chikungunya o zika, está produciendo una situación complicada para la salud del país, no solamente para la salud, sino que también para todo lo que es el sistema económico, porque obviamente son muchísima la gente que está teniendo que pedir permisos laborales para poder curarse de estas enfermedades. Es una emergencia nacional, así ha sido declarada, hay alerta amarilla en más de 60 municipios del país. El Ministerio hoy día ya ha empezado a hacer algunas compras adicionales sin permiso de licitaciones para poder adquirir algunos productos básicamente para luchar en contra de todas estas larvas que existen, especialmente en las casas, que es el problema principal que se da. Hay que recordar que San Salvador es el municipio que tiene índices más altos de larvas, ¿no? de existencia de larvas. Estaba hablando 20%, pero lo normal sería un 3 o un 4%. Vamos a conversar esta noche con diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, porque obviamente muchas cosas también van a depender de la Asamblea en relación a los apoyos que pueda recibir el Ministerio de Salud para esta emergencia nacional. Teníamos tres invitados, el diputado Cabrera Candray del Partido Arena, por un problema por un error de información, no pudo llegar al programa, pero presento inmediatamente a los otros invitados. Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido Gana. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches, Nacho, es un gusto poder compartir con ustedes, con el doctor Mata, y poder dar opinión de este tema tan importante. También está con nosotros el doctor Guillermo Mata Bennett, diputado del FMLN. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, es un gusto poder estar aquí en tu programa y poder platicar sobre este tema, que realmente es un tema nacional, que nos afecta a todos, independientemente de colores políticos, y hay que colaborar para que podamos irlo resolviendo. Y un saludo también para todos los estimados televidentes. Vamos a tratar de entender lo que es esta situación y también, digamos, una última información dada hoy día por la Organización Panamericana de la Salud en relación a que el Zika se puede transmitir por contacto sexual. O sea, van cada vez descubriéndose mayores cosas que hacen más peligrosa esta situación. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Más adelante en el programa, obviamente, voy a preguntarle a mis invitados qué piensan de los cambios producidos hoy día en materia de seguridad, pero eso ya al finalizar el programa vamos a aprovechar lo que están acá. El tema hoy día es salud, y eso es una situación de emergencia nacional, criticada por algunos, doctor Mata, que señalan de que el Ministerio de Salud no ha puesto todo el empeño, no ha hecho toda la prevención necesaria, y que el país se ha convertido en un país de epidemia fuerte, y que eso, digamos, nos va a costar muy caro a lo que es la hacienda pública. Algunos señalan que el Sistema Nacional de Salud puede llegar a colapsarse rápidamente si no se toman medidas urgentes. ¿Qué piensa usted? ¿Hay un error por parte del Ministerio que algunos han calificado de falta de liderazgo, de falta de toma de decisión en este aspecto? Yo creo, Nacho, que en este tema hay que separar lo eminentemente técnico y científico de lo político, porque en estos temas de salud, si los aprovechamos para descalificar, para denigrar, yo también he estado viendo opiniones incluso bastante disonantes de algunos colegas médicos que realmente creo que tienen mucha capacidad, pero lo están haciendo de una manera ideologizada. En este tema yo creo que tenemos que unir esfuerzos para ir encontrando una solución, pero venir a decir, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública no está haciendo los esfuerzos necesarios, que no tiene liderazgo, yo creo que es una palabrería más bien política y no es técnica. Yo voy a tratar de basarme en los hechos. Primero, tenemos que saber de que este tipo de infecciones
Este es un virus que se descubre ya por 1947 en un monorhesus, en un parque, en un bosque que se llama Zika, por eso se llama virus de Zika. Y entonces desde 1947 se conoce la existencia de la enfermedad, pero estaba limitada geográficamente al África. Posteriormente este virus se ha ido diseminando, ¿verdad?, por la globalización, y para hablar ya puntualmente llega a las Américas a partir del año 2014, en febrero. Se descubre la presencia del virus en la Polinesia, en la Micronesia, viene a través del Pacífico, luego aparece en la isla de Pascua, en Chile, por cierto, y luego se por la cercanía a la Polinesia. Por la cercanía a la Polinesia, y luego se detectan en mayo del 2015, se detecta la circulación del virus en Brasil. Algunos creen que por el Mundial. Algún atleta... Puede haber sido, ¿verdad? Porque como alguna persona lo lleva y entonces empieza lo que llaman los casos autóctonos, que ya son... transmitidos de persona a persona nacional. Y luego pues podemos ver la capacidad de transmisión que tiene el virus, porque de Brasil en el año 2015, en mayo, para acá, ahorita tenemos ya oficialmente 18 países en donde la OPS ha detectado la circulación del virus. Entonces no hay duda de que es un virus que tiene una potencialidad de transmisión muy grande, y además el vector, que es el mismo que transmite las enfermedades del dengue y del chikungunya. Aquí tengo yo el dato oficial hasta la casi tercera semana, como así se maneja en salud pública, de los casos. Al finalizar diciembre habían 3.886 casos de Zika, y hasta el día 19 de enero 1.561 casos nuevos. Ahora, si no le explicamos bien a la gente, entonces podemos caer en un fanatismo y una exageración. Lo que esperamos incluso es que hayan más casos de Zika. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna inmunología. Nosotros estamos totalmente susceptibles a que si nos pica un mosquito y tiene el virus, entonces depende cómo reaccione inmunológicamente nuestro cuerpo, podemos o no tener la enfermedad, pero no tenemos ningún anticuerpo, y por lo tanto lo que se espera es que aumenten mayormente el número de casos. Cuando vino, por ejemplo, el chikungunya, más o menos en una semana se registraban hasta 17.000 casos semanales. Por cierto, creo que es mi deber y es de conciencia registrar que, según los datos, y estos son oficiales del Ministerio de Salud Pública, en el caso, por ejemplo, del dengue, este se ha reducido en un 38% si comparamos 2014 con 2015. Y en el caso del famoso CHIC, hay una reducción también del 68%, es decir, eso es lo esperado, ¿verdad? En este caso, el Ministerio de Salud Pública ha hecho las medidas correctas. Incluso oí una barrabasada como decir de que el nivel primario de atención no funciona como barrera para contener. Esto no se trata de contener, porque aquí la única manera es controlar el mosquito vector, esa es la única manera. Entonces, el Ministerio de Salud Pública detecta la presencia del virus circulante en noviembre del 2015, y a partir de entonces se declara una alerta que lleva una serie de etapas y que han sido avaladas por la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, he escuchado, esta es una barrabasada científica y médica, decir que por qué no se le toma a todos los pacientes una muestra para hacerle un examen. Yo te quería decir que lo que se hace, porque esto se hace en un laboratorio especializado, CDC de Atlanta, la agencia en Brasil, por ejemplo, en Argentina. Acá no tenemos un laboratorio de esa magnitud especializada. ¿Por qué? Porque tú tenés que detectar primero la presencia del virus a través de ARN, ¿verdad? Y eso solamente se hace en otros países. A ver, usted dijo dos cosas que me parece importante. Uno es, usted se refería a que en atención primaria no se podía parar esto. Ellos se referían a lo que ellos han calificado fracaso de los equipos comunitarios de salud, los ECOS, sí, porque no han servido para cambiar la cultura de la producción de vectores. No, es que tú no puedes cambiar la cultura de la producción de vectores, porque lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, y por eso son buenos estos programas y los medios de comunicación, las 13 son importantes, que son el conocimiento que debe tener la persona de la enfermedad, la conciencia que debe de tener de cuál debe ser su responsabilidad, y tercero, la colaboración, porque la única manera de controlar esta enfermedad, porque no hay tratamiento específico, es controlar el mosquito. Entonces, aquí tenía yo, por ejemplo, Nacho, solamente para recordar
la ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres. Aquí nosotros, por ejemplo, para empezar, no podemos focalizar que este es un tema del Ministerio de Salud. Aquí este es un tema donde entran alcaldes, donde entran una serie de funcionarios del gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Gobernación, las comunidades, etcétera, según la ley. Entonces, los equipos comunitarios de salud no le podemos achacar que ellos tienen la culpa de que haya venido el virus. Como te decía, se detecta, primero tenés que detectar, estamos hablando científicamente, Okay. Primero se detecta la circulación del virus, segundo se hace una alerta, y ahorita nosotros aquí en el país tenemos, y tú lo habías dicho al inicio del programa, el Ministerio de Salud ha detectado y ha declarado 47 municipios en alerta amarilla, 215 municipios en alerta verde. Esto, para explicarle al pueblo salvadoreño, las alertas dependen de la gravedad, va desde verde, amarillo, anaranjado y rojo. Entonces, una vez que se ha detectado y tú dices, está circulando el virus, entonces ya puedes hacer un plan, porque aquí se ha dicho que por qué no se hizo con anticipación. Tú no lo puedes hacer porque si en el país no está circulando, eso no es Tengo correcto. varias preguntas sobre eso y obviamente también quiero preguntarle. Entonces yo solo en resumen, Sí. el Ministerio de Salud Pública, avalado por la Organización Panamericana de Salud, le ha dicho al Ministerio de Salud Pública que están haciendo bien las cosas. Entonces, que vengan más casos es la tendencia natural y la evolución normal. Pero obviamente algo más pudiéramos hacer para evitar que nos agarren toda la epidemia de este tipo, ¿no? Bueno, fíjate que, por ejemplo, ayer estaba reportando el Viceministerio de Salud Pública, estaba reportando que en Soyapango visitaron una colonia y encontraron un índice larvario del 80%. Ahí, ¿quién debe involucrarse? El alcalde, por ejemplo. Es que el Ministerio de Salud por sí mismo no puede. Okay. Eso quiero ir porque yo sí creo que, a diferencia de otros países, el Ministerio de Salud de nuestro país no tiene la potestad ni tiene la fuerza que hay en otros países para decidir por sobre las autoridades municipales o cualquier tipo de autoridad. Hay países donde el Ministerio de Salud no le pide permiso a nadie para hacer lo que tenga que hacer. Voy al corte y vuelvo inmediatamente. También voy con Juan Carlos, por supuesto, voy a preguntarle cómo está viendo esta situación que tiene preocupado, yo creo que a más de la mitad del país. Ya volvemos. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! El primer premio del Pozo de la Lotería está acumulado y va en $200,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Juan Carlos, ¿tú has visto con bien el papel de salud en este caso? Porque obviamente es un papel que ha sido criticado, sobre todo porque pasó mucho tiempo desde que se supo que había Zika para tomar medidas, dicen algunos, medidas más fuertes.
Sí, Nacho, la verdad que este es un tema de país y yo creo que quizás mal haríamos solo a sumar críticas. Yo creo que debemos de criticar positivamente. Yo creo que el gobierno debe de accionar más. Tal vez no dejarle el rol solo a salud, ya que hay ministerios muy importantes como el de educación. Ahí el Ministerio de Educación debe de tomar un papel protagónico y desde ahí, desde los niños, en todos los niveles, se debería de trabajar más en una cultura, ¿verdad? Que cuando yo no me extrañaría que cuando andan haciendo abatización y todo ese tipo de cosas, encuentran todo tipo de asideros, de mosquitos. De igual manera, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una responsabilidad grande en este país. Y así hemos visto incluso si se requiere el apoyo del Ministerio de la Defensa. Yo siempre he visto que el Ministerio de la Defensa siempre ha estado como pendiente de apoyar a los demás ministerios. Entonces, yo creo que esto es un tema que está evolucionando demasiado rápido, que afecta a las personas y de igual manera el desarrollo del país. Ya usted lo mencionaba, Nacho, cuando decía de que vemos constantemente personas pidiendo permisos por incapacidades que le dan cuando van a pagar consultas. Entonces yo creo que sí es de ponerle una especial atención y realmente debemos de hacer conciencia en esto. O sea, yo creo que el Ministerio de Salud está haciendo su parte, pero como que debería de dar un poco más y de apoyarse también con otros ministerios, que dicho sea de paso, cada uno de ellos cuentan con los recursos necesarios. Nosotros, en nuestro grupo parlamentario, cuando ha tratado de presupuestos y que se les asigna a cada una de estas carteras de Estado, pues siempre lo hemos hecho con la mejor disposición. Entonces, por lo tanto, creo que por eso hacemos esa mención, pues, de que podrían sumarse a ese esfuerzo y tratar la manera de que este problema que se está dando con estas enfermedades, pues, vayan disminuyendo. Yo quiero mencionar algo, en el sentido de que cada vez cuando salió el dengue, se tiró una serie de medidas, que no tener recipientes que puedan tener agua, llantas, los basureros, que limpiar las quebradas, bueno, una serie de medidas. Después sale el chikungunya, se hacen las mismas observaciones y hoy con el Zika se vuelven a hacer las mismas, porque es prácticamente el mismo mosquito y que se reproduce de esa manera. Entonces yo creo que ahí debemos ya de poner los pies en la tierra y si entramos por el área de educación y hacer una cultura, una nueva cultura con todas las personas, pues yo creo que esto se puede reducir en gran manera. Hay que tomar en cuenta que es un problema que viene de otros países y que se reproduce rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que quizás mal haríamos señalar directamente a salud, pero que sí, yo creo que como gobierno, como Estado, se debe reaccionar, no solo esperar que una cartera de Estado como salud. Correcto. A ver, estamos claros que esto viene de fuera, que no es culpa de El Salvador, que son enfermedades mundiales, está claro, pero obviamente hay países que son más frágiles que otros. Todo depende, bueno, fragilidad puede ser por su medio ambiente, por su cantidad de humedad, por la falta de agua potable que obliga a la gente a tener reservorio en su casa. Esto es un peligro, obviamente, pero también por la educación de la gente. Hay países que logran niveles altísimos en prevención. Y voy a nombrar un país, Cuba. Cuba nombra un país altísimo en prevención. Nosotros fuimos capaces de hacer desaparecer, erradicar del país la malaria. Algo muy parecido y muy complicado en su momento y se hizo desaparecer por la década de los 80. Costó muchos años, pero se hizo. Me recuerdo, y yo también recordaba, las jornadas de vacunación, que hubo un tiempo de guerra. Usted debe saber, diputado, porque incluso el FMLN colaboró, estando en guerra, colaboró con esas campañas de vacunación que el gobierno estaba llevando a todos los puntos del país. El Salvador, si tiene lugares con 80% de reservorios con zancudos,
con larvas, significa que está mal. Si tiene 20%, ya con 20 está mal. Y usted me decía que hay lugares que tienen 80% municipios o zonas del país con 80% de larvas, de reservorio de larvas. O sea, tenemos que tomar otras medidas entonces, porque podemos entrar en un círculo vicioso de que viene una, viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y nuestro sistema de salud, que ya digamos es un sistema de salud pobre, va a terminar peor, porque obviamente esto consume mucho dinero. Al final, digamos, se pagan los costos. Sí, Nacho, tú decías, por ejemplo, se comenta que por qué no se toman medidas más fuertes. Sí. Yo quisiera explicarle a los estimados televidentes que por ser el mismo vector, las medidas se han mantenido constantes en el tiempo. O sea, tú lo que tienes que hacer es lo que mencionabas, tenés que controlar al mosquito, que es el vector. Pero aquí hay algo importante también. Yo estuve recientemente en París, en la COP21, que era sobre la Convención Marco del Cambio Climático, y precisamente uno de los temas que se abordaron fue cómo el calentamiento global está afectando a la salud. Claro. Y específicamente en este tema se refiere a cómo a través del calentamiento global los vectores se han multiplicado. En este caso específico incluso se habló de la malaria, que ha vuelto a reemerger en otros países porque el zancudo o el mosquito tiene la capacidad de volar a altitudes mayores y además su radio de expansión sobrepasa los 100 metros. Entonces, el zancudo o el mosquito a su vez por el cambio climático ha tenido un cambio, ha mutado el virus que lleva el mosquito y por lo tanto esos son otros factores que hay que tomar en consideración. Pero como usted decía, diputado, el éxito va a ser, el único éxito que se puede lograr es erradicar el mosquito. Exacto. O sea, erradicar. Pero yo te quería Para decir eso esto. necesitamos entrarle a la población. Yo quisiera ver en cada escuela, en cada entrada de cada municipio, en cada barrio del país, un gran rótulo que enseñe, digamos, a cómo evitar este tipo de cosas. Yo estoy viendo, por ejemplo, que en medios de comunicación solo veo una campaña de un producto, una aspirina, algo así, que está hablando sobre este caso. Pero yo no veo una campaña masiva del ministerio entrándole fuerte a la gente para que una vez por todas empecemos a cambiar los comportamientos. Yo vi en un momento oportunidad la campaña de lávese las manos y creo que ha dado resultado. Habría que auditarla, cómo le ha ido esa campaña, pero aquí no hemos visto una campaña. Hemos visto que de vez en cuando sí, la gente sabe que se llega a su municipio, que se fumiga, pasarán 4 meses después y volverán de nuevo, pero en esos 4 meses la gente se olvida. Sí, tiene que haber algo más fuerte. Definitivamente que el componente educativo tendría que ser el primer pilar y el más fuerte, porque sinceramente yo me recuerdo cuando comenzamos aquí con problemas serios de dengue, a los inicios de la década del año 2000, yo estaba de presidente del colegio médico y trajimos, por cierto, un médico cubano que es famoso, el doctor Eric Martínez, quien decía que fumigar era gastar pólvora en sopes, porque tú con una fumigada, incluso políticamente se utiliza agarrar una bomba y andar fumigando para que la gente lo vea y le dé votos a los diputados. Eso no sirve de nada, porque solamente elimina a los mosquitos que andan volando. En ese momento. En ese momento, al siguiente día, si están el criadero de larvas, seguimos con el mismo tema. Entonces, es importante lo que tú señalas. O sea, el pilar de la educación debe ser fuertísimo. Yo estoy de acuerdo que debería de haber una campaña sistemática. Y como dice el diputado Mendoza, todos, que no pero obligados, no digamos porque si no más. Que no necesariamente tiene que ser del Ministerio de Salud, sino que tiene que ser del sistema de protección civil. Ahí partiendo están todos. del gobierno para abajo. Incluso ahí está la empresa privada, hay 2 representantes de la empresa privada en ese tema. Entonces creo que sí, estoy de acuerdo en que debe de haber un componente educativo más fuerte. Pero el Ministerio de Salud también ha hecho cosas importantes. Por ejemplo, y no fue hasta que vino el Zika, sino que hay un proyecto, por ser yo diputado de La Libertad lo conozco, hay 6 municipios libres de mosquito, con este plan piloto de los alevines, que son unos pescaditos, ¿verdad? Este mismo plan piloto se va a desarrollar en San Miguel y entiendo que en la zona sur de San Salvador también es otra manera biológica, es un método biológico contra los mosquitos, pero definitivamente tú mencionabas algo. Aquí en El Salvador, el Ministerio de Salud toca la puerta o no lo dejan entrar porque la gente tiene miedo o los señores no se encuentran y no pueden entrar. En Cuba, y tú dabas el mejor ejemplo,
En Cuba entras porque entras. Claro. Pero aquí si tú el bien común es más importante si que tú hicieras el bien eso aquí en El particular. Salvador, te dirían que es autoritarismo, que es No, dictadura. no. Y habría una campaña en contra, yo estoy seguro que Bueno, sí. sí, pero tenemos que aprender, digamos, que el Entonces, bien común es superior, porque yo no puedo estar tranquilo si mi vecino no quiere Y eso cumplir, es lo que está pasando. me va a que enfermar a mí. Tú tenés limpia tu casa, pero como te viene de 100 metros, y si el vecino o vecinos que están a 40, 50 metros se han descuidado, ese vector vuela y entonces te puede dañar. Entonces, por eso te decía yo que es el conocimiento a través de la educación, la conciencia que debemos de tener todos y cada uno, que tenemos que colaborar, y tercero, la cooperación. Si no hacemos esas 3C, entonces no podemos hacer nada, porque como ya hemos platicado, para esto no hay medicina y la única prevención es controlar al mosquito. Correcto. Diputado Mendoza, ¿la Comisión de Salud ha recibido alguna petición por parte del Ministerio de Salud o estaría dispuesta, digamos, a brindar una colaboración? No sé si va a ser necesario. Hoy veía que se estaba pidiendo una importación para hacer, digamos, la fumigación. No recuerdo exactamente el nombre del producto, pero hoy se pidió, hoy se estaba comprando, ¿ya? No sé si el Ministerio va a necesitar dinero extra, si se va a declarar en emergencia, ¿qué puede pasar? Sí, bueno, como Comisión de Salud miramos temas que tienen que ver con todo el país y realmente en esos temas yo creo que los colores partidarios hay que hacerlos a un lado y tratar la manera de sumarse a hacer esa guerra contra lo que nos está atacando ahorita, que son estas epidemias, si lo queremos llamar de esa manera. Como miembros de la comisión y representantes de un grupo parlamentario que gana, pues nosotros hemos estado dándole esa gobernabilidad al gobierno y en ningún momento pues nos opondríamos a que de la Comisión de Salud pueda salir un aporte importante para el gobierno que está en funciones. Definitivamente, Nacho, yo creo que este es un problema de todos, por lo tanto creo que se deben de hacer los mejores esfuerzos por salir de esta problemática. Y quizás retomando un poco en el tema educativo para prevención, creo que esa es la base de partida como para poder llegar a trabajar más fuertemente en esto. Tenemos también que decir que se debe de promocionar. Sabemos que puede ser un gasto para el Ministerio de Salud, pero sin embargo, así como en la época navideña que se hace la promoción para para la pólvora, contra el uso de la pólvora, yo creo que este es un tema muy importante que deben de optimizarse los recursos y tratar la manera, porque mucha gente, aunque conoce, hay que estarle refrescando, que no debe tener las llantas ahí, que no debe tener guacales, ollas, todo ese tipo de cosas, donde pueda recibir agua y pueda crearse el zancudo. También yo creo que hay campañas que se pueden montar sin que el ministerio saque plata, por medio de un apoyo del Ministerio de Educación, que las escuelas, los estudiantes hagan jornadas, hagan campañas de ir y visitar las comunidades donde ellos viven, porque hoy con el tema delincuencial también hasta eso debe de tener precaución el Ministerio de Educación. En las escuelas, las alcaldías, ya lo mencionaba usted, yo creo que es un tema en donde lo debemos de abordar todos y realmente yo creo que es la manera más factible que podemos tener sin entrar en demasiado recurso económico. Sin embargo, en la parte de promoción ahora, debe de ser. Hay que medir qué vale más la pena, si invertir hoy día o mañana gastar el doble. Estoy con un corte, doctor, voy al corte, vuelvo inmediatamente. Obviamente este tema tiene muchas aristas todavía que tocar. Ya volvemos. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet
más una videollamada, Te está quedando precioso. por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega El pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta 150,000 dólares acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio acumulado va en $200,000. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Hablábamos en el corte de las posibilidades que debiera tener, de la fuerza que debe tener un Ministerio de Salud para lograr actuar en favor del bien superior. Correcto. En este caso es como el caso, digamos, de la persona que no quiere dejar entrar a una unidad de salud porque no quiere que entre a su casa y está contaminando o está produciendo enfermedades a los vecinos. Aquí hoy día decía el director de Protección Civil que habían alcaldes, y nombró un par de alcaldes, que no querían hacer su trabajo. ¿Puede ser eso posible? Porque basta que un municipio no haga su labor para que contamine el resto del municipio. Sí, Nacho, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto que tú estás manejando acerca de una campaña educativa. Y yo quiero hacer énfasis también que este es un esfuerzo, debería ser un esfuerzo interinstitucional y comunitario. Y fíjate que nosotros tenemos instrumentos. Aquí tengo, nuevamente vuelvo a mencionar, la Ley de Protección Civil, porque aquí por ejemplo, que cada municipio debe tener su plan. Y en cada comisión nacional, en donde la lidere el alcalde, ahí deben haber representantes de cada una de las instituciones de gobierno y privados, y también ONGs y comunitarios, etcétera. Pero y la ley lo faculta para eso, para declarar el estado de emergencia y para poder comenzar a trabajar ante un inminente peligro como Doctor, es este ¿pudiera tema. la Asamblea Legislativa llamar a un alcalde Nosotros a comparecer? Ya tenemos antecedentes. Por ejemplo, yo no quisiera hablar y referirme a ninguna persona en particular, pero cuando estuvimos con el tema de chikungunya, precisamente fue San Salvador el municipio que más índice larvario tenía y se llamó al entonces alcalde de San Salvador. ¿Por qué? Porque el reporte que daba el Ministerio de Salud Pública era que no colaboraba y ni siquiera asistía a la Comisión Nacional donde él debía de estar presente. Entonces, tú mencionabas el caso de un par de alcaldes. Entonces, nosotros desde la Asamblea Legislativa tenemos que revisar eso para darle más dientes al Ministerio de Salud Pública o a las leyes para permitir que las personas por obligación y por el interés superior de la salud pública deben de abrir las puertas. No tiene que ser, me da permiso de entrar o si usted quiere, por favor, sino que tiene que ser algo enfático. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa, a través ya sea del Código de Salud o tú mencionabas bien algo y yo en eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, la ley de creación del Sistema Nacional de Salud que nosotros quisiéramos reformar, ni siquiera le da en la realidad
le da dientes para que el Ministerio de Salud Pública sea el verdadero rector de la salud. Porque el Ministerio de Salud puede dar una disposición, pero el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dice la ley, o Bienestar Magisterial, se regirán por sus leyes orgánicas. Ahí le quitas todo el peso al Ministerio de Salud Pública. Entonces, creo que nosotros como legisladores debemos de reformar la ley de creación del Sistema Nacional de Salud, y también es probable que en el Código de Salud podamos encontrar algo que le dé más dientes al Ministerio de Salud Pública. Ahora, si esta ley, por ejemplo, no se aplica, porque aquí realmente deberían de participar todos los que tú estabas mencionando. Esto da para comunidades, esto da para privados, esto da para instituciones de gobierno, para alcaldías y para el Estado en general. Entonces, habría que ver si realmente, aquí está la ley muy bonita, pero habría que ver si en la práctica se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Cuba es un excelente ejemplo de lo que has puesto, pero ¿cómo lo hicieron? Con conciencia ciudadana y con un gobierno fuerte en el tema de poder tomar las disposiciones que sean pertinentes para el control del mosquito. De lo contrario, aquí estás pimponeando que baja, que sube, que baja y que sube, mientras no se haga una acción, yo diría, dictatorial, en el sentido de poder abordar en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que en el buen sentido de la palabra, no hay más que en el interés superior, en el interés superior de la gente, porque si tú tenés un criadero de zancudos en tu casa y la persona no te permite llegar, entonces tú potencialmente estás favoreciendo la proliferación del mosquito y enfermando a muchas personas. Correcto. Y yo solo te quería, se me estaba olvidando, hablábamos de colaboración. Yo tengo aquí una entrevista que le hacen al viceministro, donde se queja, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. La Sala declaró inconstitucional algo que nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa al reformar la ley, la CAP, que el Ministerio de Salud podía hacer compras directas de bienes e insumos, de medicamentos, en casos de urgencia o de emergencia, como es este caso, donde el ministro se queja de que no puede comprar insumos como abate e insecticidas para la fumigación, porque tienen que pasar por todo el proceso burocrático de la ALACAP. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un órgano de Estado que en lugar de favorecer, entorpece las labores que hace el Ministerio de Salud. Parece que hoy día compraron sin pasar por ese proceso, pero obviamente teniendo en cuenta que hay un fallo de la sala en el sentido que encontrar. Hay que ver las cosas de otra manera, Juan Carlos, partiendo de la base de lo que decía el doctor Mata, que en la última cumbre de medio ambiente se habló del cambio climático, cómo iba a afectar las posibilidades de enfermedades. Yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes que el país puede tener cada vez más este tipo de enfermedades, y si no hacemos cambios radicales, pues somos tremendamente fáciles de caer en toda esta epidemia. Es que debemos de hacerlo, y realmente el llamado a llevar esa línea es el gobierno. Sí, estamos viendo cambios tan radicales en el mundo que vimos que para el 2050, si no entiendo yo, o el 2100, ya dijeron de que combustibles ya no se van a ocupar. Entonces esos cambios incluso hasta han generado en precios más bajos del combustible y todo ese tipo de situaciones. Entonces son cambios que quizás nadie nunca se imaginaba y que se pueden llegar a dar. Entonces, ¿por qué no en un país tan pequeño como el nuestro, que lo debemos de cuidar, que nuestros recursos son muy escasos y con una población bastante grande? Yo creo que la mayor fortaleza que tenemos nosotros es la cantidad de gente que hay en El Salvador. Entonces, vuelvo al tema de educación. Es que el tema de educación es primordial para nosotros. Yo creo que el gobierno debe de apostarle mucho a eso. Ya me voy a salir del tema, pero en la Comisión de Educación hemos propuesto la ley de urbanidad moral y cívica para evitar la violencia. Entonces, si nos vamos a la parte de educación, yo creo que muchas cosas pueden salir desde ahí y trabajar con nuestra niñez. Así es que yo creo que sí, el gobierno debe de actuar, y de una manera, desde la Asamblea Legislativa, nosotros podemos darle respaldo a estas instituciones. Cuando hablábamos de que el Ministerio de Salud puede coordinar con educación, medio ambiente, es muy importante. Y yo quiero hablar también un poco del Ministerio de la Defensa. Hemos visto durante muchos años al Ministerio de Defensa apoyando en labores de salud, incluso labores en las fronteras, en educación, en todo.
Entonces, ¿por qué no optimizar todos estos recursos y realmente hacer una transformación y apostarle a salir de estos problemas de enfermedades como las que estamos viendo este día? Realmente yo creo que sí, debemos de apostarle a hacer un cambio, una nueva generación, una nueva cultura, y realmente yo creo que podemos bajarle altos costos al país en prevención, ¿verdad? Le apostamos a la prevención y yo creo que en el futuro de este tipo de enfermedades y algo otra que no sabemos en qué van a cambiar, porque hemos visto en muy poco tiempo que el mismo mosquito ocasiona 3 enfermedades diferentes. Entonces yo creo que sí es el momento de hacer cambios y realmente apostarle a la salud de nuestro país. Yo creo que tenemos una debilidad grande, que es el tipo de territorio que tenemos, mucha vegetación, falta de agua potable, mucha población, tenemos todas las hay cosas, Nacho, como tú estás pidiendo, y muy bien, cambios radicales. Sí. Yo primero te quería decir algo, porque yo no quisiera que quedara ninguna duda. Aquí tengo yo el protocolo mundial sobre cómo se debe, los países combatir estas enfermedades, y se llama alerta epidemiológica, y tiene varios pasos que los quisiera mencionar: la vigilancia, la detección de laboratorio para constatar la circulación del virus, el manejo clínico, el otro punto son las medidas de prevención y control, el manejo infeccioso de vectores y las recomendaciones que se dan a los viajeros. Entonces, esto lo está haciendo el Ministerio de Salud. Sin embargo, tenemos el problema. Entonces yo voy a lo siguiente. Nosotros tenemos, y yo por eso mencionaba lo del cambio climático, porque es una cosa que incide, porque el cambio climático ha cambiado el genoma del virus, ¿verdad? Y por otra parte, también las condiciones del cambio climático están cambiando incluso hasta la fisiología humana. Entonces tenemos que hacer cambios radicales. Nosotros tenemos un anteproyecto de ley de cambio climático, porque es importante que abordemos estos temas ya en otra dimensión. Por otra parte, nosotros creemos, y tú lo mencionabas, la alta densidad poblacional, porque no tenemos un ordenamiento territorial, una ley de ordenamiento territorial. Estamos sumamente densos concentrados en las urbanizaciones urbanas, valga la redundancia, y estamos dejando el área rural. Entonces tiene que haber una ley de ordenamiento territorial. Incluso la manera en que se construye tiene que ver con este problema de los mosquitos. Entonces tenemos que hacer unas leyes que sean de mayor avanzada y que al final van a redundar en una mejoría de la salud pública. Doctor, brevemente, porque se me fue el tiempo del corte y tengo otros temas todavía. Hoy día apareció en los diarios una entrevista con un infectólogo, creo que es el doctor panameño, que estaba sugiriendo que se creara un laboratorio aquí en El Salvador, porque dice que el tiempo en que se detecta la posibilidad de la existencia de un problema, de un virus, y mandar esto a Houston y que vuelva, pasa muchos días. Sí, yo respeto mucho al doctor panameño, somos colegas y amigos, pero yo te quería decir algo, Nacho, y por eso es importante respaldarse con información científica. Tú puedes hacer el diagnóstico en los primeros 5 días si tú tomas una muestra y entonces identificas al virus, el RNA del virus. Para eso tienes que tener un laboratorio millonariazo. Ya. Que el país no puede. No tenemos la capacidad. Ok, está claro. Y segundo, cuando tú vienes a lo que puedes hacer, que se llama IgM, que es inmunoglobulina específica del virus, es a partir del 5.º día cuando ya terminó la enfermedad. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que tenés que tener un gran laboratorio. Tú haces el diagnóstico por clínica en la mayoría de los casos. Una vez que te dicen, hay virus, y eso que parece, si ahora, tiene se fiebre, quejaban si ayer, tiene esto y tiene se lo quejaban otro. ayer el Colegio Médico de que el Ministerio de Salud no estaba haciendo caso a la detección clínica que se estaba dando de estas enfermedades. ¿Cómo no? Y que mucho tiempo antes los médicos habían estado diciendo, aquí hay lo que Zika. pasa es que yo puedo decir que hay Zika en Brasil, pero eso no obliga a que El Salvador empiece a tomar medidas contra el Zika. En los protocolos internacionales, primero tú tienes que demostrar internacionalmente que está circulando el virus, y eso se hizo hasta en noviembre. Entonces, yo he seguido y he visto una posición bien política, porque esa es ahorita la tendencia, estar fustigando al Ministerio de Salud Pública, pero sin argumentos científicos. Bueno, vamos al corte, tenemos obviamente preguntas, pero también yo tengo un tema que se me fue, o sea, tengo que tocarlo antes que termine el programa,
que es el tema del problema que hay hoy día la autoridad de salud con los médicos, básicamente con los oftalmólogos en el Seguro Social y con los especialistas del Hospital Rosales. Ya volvemos. Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Yogur Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, un placer saludarles en viernes. Juan Valladares dice, este es un problema cultural que ningún gobierno lo podrá solventar hasta que nos eduquen. Helga Markelli dice, incremento de Zika y otras enfermedades pueden prevenirse. Hace cuestionar la política de prevención de epidemias. Dice Minero Ramos, ¿por qué hasta que el vector les provocó 3 enfermedades decidieron dar una alerta preventiva y empezar las medidas? Emilio Monterrey dice, estrategia de infundir miedo a la población o a las autoridades mismas no abona nada constructivo a este problema. Dice Jacqueline Turcios, hola, buenas noches Nacho, yo quisiera saber si ya dio la chikungunya y Zika a una persona, ¿es posible que pueda dar de nuevo? Eduardo Rodas, ¿quién nos manda todo esto? ¿Y con qué fin? Sabemos que esto produce negocio, dice Eduardo Rodas. Vamos al estudio. A ver, rápidamente, y ojalá con respuestas rápidas. ¿Se puede pensar que hay negocio detrás de esto? Siempre hay gente mal pensada que dice, aquí hay mano peluda. Dice, alguien, digamos, está haciendo, transnacional está haciendo el negocio. Yo creo que en este caso, como no estamos hablando que es una enfermedad que tiene un tratamiento específico, no. Si fuera un medicamento específico y que lo tenés que comprar... Y muy caro. Quizás pudiera uno pensar, pero yo no lo creo. Creo que la persona que llamaron, sí ligan muy bien educación con prevención, eso así es. Y la otra cosa, por orientación médica, a una persona que le da chick no le puede repetir. A una persona que le da Zika no le puede repetir porque solo es una cepa de un virus. En cambio, con el dengue son 4 cepas. La más frecuente en El Salvador siempre ha sido el tipo 2. Entonces, a una persona le puede dar 4 veces dengue, pero no le puede dar más una vez Zika y una vez Zika. Estas mutaciones, doctor, voy a aprovecharlo inmediatamente, son altamente preocupantes. Obviamente, el Guillain-Barré es una enfermedad tremendamente dura, que es verdad que se puede sanar, pero en muchos casos no logra la persona, digamos, y queda de por vida sin movilidad. El caso de la microcefalia, eso es mortal prácticamente, sí, y no tiene solución. Digo esto como para decir, esto no es broma, esto es una cuestión que puede ser muy peligrosa. Claro, potencialmente puede ser. Por eso decía yo, o sea, la enfermedad sintomáticamente es benigna, pero tiene sus complicaciones que no se reflejan en el momento mismo de la sintomatología, ¿verdad? Como es el tema, por ejemplo, de la transmisión perinatal,
que es que se ha demostrado que el virus puede pasar la placenta y entonces puede producir la microcefalia. Por eso es que se está recomendando de parte del ministerio, en otros países será otra la medida, pero pensar en, mientras dura esta temporada... Algunos han tomado esto como un poco, digamos, incredulidad, otros con risa, otros diciendo esto es una medida absolutamente no tiene asidero porque usted no va a cambiar los patrones culturales de esa manera. ¿Qué tanto, digamos, esto debe ser así? O sea, lo que pasa, Nacho, es que hay cosas que no son absolutas. Por ejemplo, yo aquí tengo un estudio y te lo voy a leer rápido. Dice, la detección de virus ARN mediante PCR en muestras de leche materna plantea la cuestión de la posible transmisión por la lactancia. O sea, yo no me atrevería a decirle a las personas no le den de mamar a su niño. Son estudios científicos, ¿verdad? Esto no se ha comprobado. Y también habla, por ejemplo, de que se ha encontrado en la saliva de un recién nacido de la madre. Y ahora se habla de la transmisión sexual. Sí, porque se ha encontrado en los espermatozoides, pero se ha encontrado el virus, pero no se ha demostrado que se pueda transmitir. Son hipótesis de trabajo. Entonces, pero son hipótesis preocupantes. En el tema de la transmisión perinatal, se ha reportado en Brasil, no se ha reportado en otros países, entonces conocemos muy poco del Zika, es la verdad. Y no podríamos ser tampoco tan enfáticos como para mandatar más en este país, decirle a una mujer no salga embarazada por tantos meses o por tantos años. Yo creo que eso es una cuestión, o no tenga relaciones sexuales que tiene que ver efectivamente con la cultura y cómo la forma quizá lo importante de manejar la educación sexual. Es que la gente sepa inmediatamente si tiene Zika o no, eso es lo más importante. No, eso es importante que lo sepa. La detección. ¿Verdad? Y sobre todo si está embarazada. Tenemos ahorita 96 casos de mujeres que están embarazadas y que se les ha hecho el diagnóstico y 92 casos de pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Bueno, Juan Carlos Mendoza, ¿se ha discutido en la Comisión de Salud el caso de los médicos oftalmólogos del Seguro Social o el caso de los médicos del Hospital de Especialidades que están con un proceso sancionatorio por parte del Tribunal de Ética Gubernamental? No, en la Comisión ese tema no se ha abordado. Siempre se necesita que haya un expediente como para abordar un tema específico y por el momento pues no hay un expediente de esa naturaleza. Obviamente si llegara lo tenemos que abordar y pedir los informes necesarios a las autoridades e incluso también se pueden llamar a la comisión, a los peticionarios para que puedan exponer. En este sentido podrían ser los mismos médicos, podrían ser las autoridades de donde ellos se encuentran y poder llegar a dar algún recomendable o tomar algunas medidas como comisión, pero hoy por hoy pues no hemos tenido esa discusión. ¿Le preocupa a usted esta mala relación entre las autoridades de salud y algunos médicos? Yo creo, Nacho, que siempre el mayor afectado va a venir siendo el paciente. Claro. O sea, ahí es motivo de preocupación siempre que hay un problema entre médicos y la parte patronal. Realmente pues son de las situaciones que deben de llegar, no deben de trascender y solventarse de la mejor manera. Yo creo que sea uno u otro problema, lo más práctico es el diálogo, un entendimiento rápido para evitar que trascienda y que el mayor afectado vaya a ser los pacientes. Doctor Mata, usted que ha sido sindicalista de los bravos, de lo fuerte, de lo bravo, ¿qué pasa en la relación médicos-autoridades de salud? Claramente hay un deterioro, un divorcio, en la relación. Sí. Mira, Nacho, en el caso del Seguro Social entiendo yo que voy a dar las dos versiones, ¿verdad? Porque a mí me gusta ser objetivo y en este tema, por ser médico también, yo respeto mucho a mis colegas. Y el doctor Sea, que es el director del Seguro Social, también es un médico compañero de lucha. Y además ha sido compañero de lucha. En el caso del Seguro Social, aparentemente la situación es porque los médicos oftalmólogos se oponen a operar en el Hospital Policlínico Sacamil. Lo que ellos aducen y lo que me han contado a mí es que, además de que creen que no hay condiciones adecuadas, los entornos son bastante peligrosos. Eso es lo que me han comentado, sobre todo las mujeres médicas oftalmólogas, que en la periferia hay gente marera, que cuando se baja en el parqueo no hay condiciones adecuadas, incluso cuando llueve se hunden en el agua. En fin, ellos lo que están... Además los traslados de los pacientes de un lado para otro. Tienen que estarse movilizando. Ese es el tema de ellos. En cambio, el doctor Sea me ha dicho que
las salas están debidamente habilitadas, que se puede operar. Yo creo que en términos técnicos, el que tú tengas más espacio en el hospital médico quirúrgico para operaciones de mayor envergadura, eso técnicamente es muy bueno, pero habría que ver también las condiciones que están denunciando los médicos. Entonces, yo creo que este es un tema de sentarse. Pero la pregunta que le quiero hacer, porque ¿qué se puede interpretar de diversa forma? O el doctor Sea está actuando autoritariamente y no está tomando la opinión de quienes debieran ser sus mejores aliados en la transformación del servicio del Seguro Social, o los médicos son muy rebeldes y no les gusta ningún tipo de cambio. No, yo no creo que sea una rebeldía por gusto. ¿Y por qué entonces, digamos, no se logran acuerdos? Mira, yo te voy a decir algo, Nacho. La verdad es de que muchas veces, cuando ya sos autoridad, las autoridades muchas veces excluyen la opinión médica o de los médicos. Al menos, por lo menos, durante los 28 años que yo he ejercido en los hospitales públicos, siempre nos sentimos marginados y excluidos en la toma de decisiones. Pudiera ser esa una situación, pudiera ser, y si tú lo ves así neutralmente, el doctor Sea tiene que buscar que funcione mejor el hospital MQ, y si otro hospital le ofrece condiciones, pues eso está bien, pero habría que ver puntualmente lo que dicen los colegas, porque yo creo que es de sentarse a platicar y de resolver. Importante, porque le dio un mensaje al director de Seguro Social, a su amigo. Pues sí, yo creo que mi amigo lo está llamando a dialogar. Está abierto, yo también le hago un llamado a que se siente a negociar para que resuelvan este tema. Ojalá. Muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Gracias, doctor Mata. Gracias, doctor. Ya le puse. Casi doctor. Casi. ¿Cuántos años lleva en la Comisión de Salud, Juan Carlos? El tercer periodo ya. Bueno, ya le van a dar la gabacha. Yo, antes de terminar, te quería dar un adelanto y ojalá que tú tengas la primicia. Nosotros, aquí también con Juan Carlos, estamos a punto de dictaminar, espero yo que sea este martes o este lunes, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que realmente va a sentar un nuevo rumbo en donde se va a poner al centro al paciente, en donde se van a respetar sus derechos y donde hay deberes y derechos tanto para los prestadores de servicios de salud, pero por sobre todo para los pacientes. Creo que eso va a ser un cambio. Vamos a estar atentos a eso, y yo creo que todo lo que se haga en beneficio de los pacientes es importante. Se me olvidó preguntarle por los cambios de seguridad. Me imagino que usted está contento con los cambios de seguridad. Yo creo que en todo cambio hay que esperar a ver cómo son los resultados. Yo no podría juzgar a la persona. Espero que el presidente haya tomado la mejor decisión y que todo sea para bien de la seguridad de nuestro país. ¿Algún sentimiento porque un compañero como Benito Lara deje...? Obviamente Benito Lara es mi compañero, mi amigo. En el fondo siempre uno tiene más afinidad por una persona por otra, pero ellos me imagino que lo estarán viendo desde la óptica de que al final los resultados sean mejores, y si eso es por el bien del país, pues ojalá que así sea. ¿En tu caso, Juan Carlos? Bueno, respetamos los cambios que se den en el gobierno, y si estos cambios son, como ya lo decía el doctor Mata, para mejorar en cuanto a seguridad, yo creo que es uno de los puntos medulares que nos está preocupando a todos los salvadoreños, el tema de seguridad, y si este cambio pues va a abonar a bajar la delincuencia, qué bueno. Bueno, yo creo que es importante el cambio que se hizo hoy día, es importante también analizarlo. El lunes vamos a tratar de tener algún análisis más en profundidad sobre esto. Nuevamente, mi agradecimiento por estar en el programa. Buenas noches. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.